Ok, a ver, la clase de hoy es la última clase, no sé si se los había mencionado al resto, así que ha sido un largo camino recorrido, espero que los que no sabían tanto Figma hayan aprendido un poquitito más, y bueno, los que no sabían, gracias primero por colaborar, Gonzalo, sé que Sofía, Bernardo y algunos más que no están en esta clase han colaborado, así que les agradezco. Ya lo mencioné al principio, lo vuelvo a mencionar. Figma es un poco eso. Muchas veces yo he ido he hecho pequeños cursos o pequeños workshops en donde me enseñaban algunas herramientas de Figma y me ha sucedido de que por ahí la persona, el tutor, el profesor que estaba adelante dictando la clase, por ahí no sabía algunas cosas o sentía yo que sabía más que esa persona. Pero un poco se trata de eso, no es una materia, perdón, un curso tan mainstream en donde hay una persona hablando y las otras escuchan, sino que como cualquier herramienta de software, y me parece que está más porque es un poco más nueva, el aspecto tiene que ser 100% colaborativo. Siempre hay algo que alguien va a saber hacerlo de una forma más optimizada, más rápida, o por ahí usando un shortcut, apretando una tecla, le va a salir mucho más rápido que quizás la persona que está enseñando, entre muchas comillas. Así que gracias por eso y espero que también lo adopten para sus clases en caso de que en algún momento les toque dictar o enseñar alguna herramienta a sus alumnos. Voy a borrar esto por acá. Perdón, Julieta. A ver, mi idea de hoy había hablado, según lo que habíamos visto al inicio de nuestra pequeña cursada, de que esta última clase íbamos a ver algunos aspectos medio generales de Figma, como algunas cuestiones como administrativas o técnicas, o incluso algunas relacionadas a la parte de community de Figma, que está acá en la parte de Home, donde dice Explore Community, haciendo un mini resumen de lo que es community. Básicamente, como dice la palabra, es la comunidad que tiene Figma. Y cuando digo comunidad, implica todas las características que tiene una comunidad. Específicamente esto que mencioné, de acuerdo a ese aspecto colaborativo o amistoso o de sentido de comunidad, valga la redundancia, que tiene Figma. En esta herramienta de comunidad, la mayoría, o por no decir todos los diseñadores que tienen un Figma, es el lugar en donde pueden subir recursos, librerías, elementos que esos diseñadores hayan creado para favorecer y optimizar el laburo que tienen los diseñadores. Entonces, por ejemplo, en esta comunidad uno puede encontrar archivos como por ejemplo, no sé, voy a abrir este que me apareció como recomendado. Eh, lo abrí así de fácil. Me metí en el archivo, Figma se encargó de copiarlo, pegarlo en mi dashboard o en mi perfil. Y me metí en un archivo que hizo una persona que se llama, bueno, no me dice acá, eh, hizo un montón de iconos. Los hizo en versión fill, los hizo en versión outline, con un montón de colorcitos y los hizo completamente gratis. Obviamente está la versión paga de comunidad, que por ahí tiene cosas un poco más copadas. Pero a donde va la comunidad es prácticamente eso, en crear carpetas y librerías y un montón de archivos que les sirvan a otros diseñadores, principalmente para optimizar su laburo. Por ejemplo, está subido el sistema operativo de iOS con todos los componentes que se suelen usar en iOS. No hace falta abrirlo, vamos a verlo directamente acá. Entonces uno si tiene que crear una aplicación para iOS y necesita el teclado específico, bueno, alguien se encargó de diseñarlo y publicarlo en Community, cosa de que nosotros después solo tengamos que apretar Open in Figma y lo va a abrir como me abrió recién la librería de iconos. Generalmente yo no confío mucho en la gente que hace estas librerías de sistemas operativos, no porque no confíe desde un aspecto malo, sino porque Apple, Android o por ahí los gigantes tecnológicos tienen sus propias librerías y tienen sus propios perfiles dentro de la parte de community de Figma. Así que, por ejemplo, si necesito algo de Apple, puedo ir directamente al perfil de Apple y ahí van a estar todos los recursos que yo necesito. Medio copy-paste, pero hay mucha gente que también se encarga de diseñarlo por sus propios medios a ese tipo de recursos, así que ambos son válidos. Yo siempre medio que prefiero ir a la fuente. Lo mismo con, no sé, con Android, incluso Spotify. El de Android creo que es este. Bueno, no sé cómo aparece. O Google era, no me acuerdo.
Bueno, debe estar por acá. Spotify tiene una comunidad de community bastante grande en donde publica no solo recursos relacionados a diseño, sino también cuestiones relacionadas a way of work, o sea, cómo ellos interpretan la modalidad de trabajo de diseño dentro de la empresa. Así que esto también se los recomiendo en caso de que necesiten hacer algún workshop o algo relacionado a dinámicas de laburo. Así que nada, medio así a modo de resumen, se los dejo medio para tarea del hogar de que chusmeen Community porque está muy, muy bueno, principalmente para los archivos. Y después, estoy yendo para atrás, como segundo punto, y no por eso menor en jerarquía, también se suben muchísimas cosas relacionadas a plugins o widgets que se usan dentro de Figma. ¿Qué son los widgets o plugins? Básicamente son herramientas o pequeños features que se agregan a Figma, que Figma no tiene incorporado como funcionalidad y algún desarrollador hiper nerd o empresa de tecnología se encargó de desarrollar, en donde buscan agregarle una funcionalidad extra a Figma que favorezca obviamente el trabajo que hacen los diseñadores. Yo no soy muy amigo de todos los widgets porque a veces no me toca usarlos. Hay un montón, hay unos de animación, uno que se llama Lottie, otro que se llama Ribe, o Rips, no me acuerdo si llevaba ese al final, que sirven para animar cosas y muchas veces son bastante amigables con los prototipos. Yo prefiero hacerlo todo medio de base, pero por ejemplo Lottie es una herramienta que nos permite animar a través de frames, tener animaciones micro, como por ejemplo puede llegar a ser esto. Estas son preseteadas y son frees que propone Lottie, pero si uno el día de mañana quiere crear una animación de este estilo, obviamente con muy pocos frames, no sé, 10 frames como mucho, puede crear una animación de este estilo que tranquilamente se puede incorporar a plataformas como la que vamos a hacer ahora. Sin un montón, no me quiero detener en alguna en particular. Tiene, por ejemplo, de Unsplash, que es la librería de imágenes gratuitas, en donde uno no hace falta que se meta a la web y apriete copy, paste y pegue la imagen y busque la imagen, sino que con este widget que se encargó de desarrollarlo Unsplash, uno lo abre acá, aprieta la imagen, carga la imagen y aparece directamente implementada en el Figma. Todo el proceso de abrir Google, poner en splash.com, buscar la imagen, no, y copiar y pegar, se resume directamente a buscarlo acá, te gusta, la apretás, la carga y la implementa dentro de tu archivo. Así que como imaginarán, son un montón de cosas. Hace poco me crucé uno que se llama Vectorize o Vector Size, una cosa así. ¿Dónde estaba? Bueno, que creo que era este, si no me equivoco. A ver si era este. No, no era este, era otro que me lo encontré por Twitter, que sirve para darle dimensiones 3D, entre comillas, a elementos vectorizados. O sea, no sé, yo tengo un cuadrado, voy a ese plugin de Vectorize, después se los voy a buscar y también se los voy a pasar porque está bastante bueno. Y le puedo dar dimensiones a ese cuadrado y puedo hacer cosas con extrude, o sea, está bastante bueno. Obviamente no son cosas que propone Figma, sino que son cosas que propone la comunidad, perdón. Así que es muy, muy probable que algunas de estas cosas, así como facilitan el laburo del diseñador, no estén tan optimizadas para usar en Figma. Por ejemplo, esta de Vectorize, que me gustó. Yo hasta ahora venía usando algunas para vectorizar algunas cuestiones muy pequeñas de tipografía, para hacer 3D algunas cuestiones de tipografía, y cada vez que lo abría era un bodoque en mi computadora. Se transformaba todo en absolutamente un caracol y era muy complicado llevar adelante los proyectos. O sea, no es que no son de fiar estas aplicaciones, está bueno instalarlas, pero sí, muchas veces si uno quiere implementar algún plugin o algún widget que es demasiado copado, es muy probable que el programa o la computadora no empiece a performar del todo bien.
Así que nada, eso también se los dejo un poco para tarea del hogar. Hay plugins, hay widgets. Generalmente los widgets son como pequeñas herramientas mucho más chicas que los plugins. No sé, para cuestiones principalmente relacionadas a la dinámica de trabajo. No sé, uno puede, que creo que esto lo habíamos visto cuando hicimos el pequeño workshop de la primera clase, agregar un widget que son, no sé, para agregar una escala de cuánto aprendimos Figma. Y si uno está en una dinámica de workshop o está hablando con otro diseñador, puede usar esto para votar. O sea, son como pequeñas herramientas que estas también algunas están desarrolladas por Figma y otras están desarrolladas por desarrolladores externos que les gusta favorecer a la comunidad. Perdón que haya ido tan rápido. ¿Alguna duda, consulta, pregunta sobre esto? Ok, bueno, sigamos entonces. Les voy a pasar igual. Yo tengo una carpetita donde guardo algunos widgets y plugins que me gustan un poco, así que se los voy a compartir, así los pueden chusmear. Pero como les dije antes, hay un montón. Ah, y por último, y ya con esto termino, también acá obviamente hay pagos y hay algunos gratuitos. Los pagos generalmente son cosas que están copadas. Algo no menor, y es también ese aspecto bueno que tiene Figma de estar muy al tanto de qué cosas son las que necesitan los diseñadores para trabajar. Muchas de las funcionalidades que Figma lanza en sus config, en config hay uno que son como las conferencias de diseño que tiene Figma para lanzar productos y features, va a suceder en 2 días, así que muy probablemente vean algo o hayamos visto algo en estas clases que yo les haya dicho, che, esto no funciona o en algún futuro ojalá que esté. Es muy probable que en algún futuro o próximamente en 2 días Figma lo lance. Y muchas de esas cosas generalmente se basan en plugins que saca la comunidad. Por ejemplo, hace poco, o mucho, hace un par de años, salió este plugin que se llama Rename It, que lo que hacía era modificar los nombres de las cosas que uno tiene en Figma, porque antes tenía que apretar, no sé, si yo tenía un montón de frames uno debajo de otro, si quería cambiarle el nombre, tenía que apretar uno por uno y ponerle hola uno, hola 2, hola 3 y así sucesivamente. Y todos usaban, o la mayoría usaban plugins de este estilo, hasta que Figma lanzó la lupita, y en la lupita yo puedo empezar a modificar esas cosas. O por ejemplo, que creo que lo habíamos visto acá. No sé si en un texto yo tengo en un montón de lugares, Loren, vamos a agrandarlo esto, Loren, Ipsum, acá, lo tengo acá y lo tengo acá, y yo el día de mañana tengo que modificar el Lorem y que digan Ipsum, Ipsum, lo puedo modificar desde acá, aprieto la funcionalidad de replace y donde dice Lorem Ipsum puedo poner Ipsum, Ipsum, replace all y me lo va a modificar en todos lados. El rename it, el plugin que les dije, más o menos hacía esto, así que Figma lanzó esta funcionalidad y medio que lo aplacó. Igual el rename it sigue funcionando porque también te permite nombrar cosas con sentido ascendente, agregarle, no sé, algún elemento. Ahí lo voy a aprender. A modificar el nombre de acuerdo al ancho que tiene el width, al ancho que tiene, la altura que tiene el height, por ordenarlo nombrarlo por numeración ascendente o descendente. Está bastante bueno, así que obviamente, aunque Figma haya un poco pisado algunas funcionalidades, se los recomiendo porque también cuando uno tiene un montón de frames, principalmente para presentaciones, suele ser bastante tedioso cambiarles el nombre, así que con esta herramienta es muy probable que eso sea más amigable. No mucho más de eso. Les voy a chusmear un par de plugins y widgets cuando termine esta clase durante el transcurso de la semana, así pueden chusmearlo, pero esto es todo investigación pura. Ahora bien, vamos a meternos muy, muy, muy rápidamente a hacer un recap de todo lo que estuvimos viendo todas estas clases. La idea es que también puedan aprovechar ustedes para hacer consultas en caso de que tengan alguna duda en particular. Yo traje esta web de Lemon. eh, la vamos a abrir así la ven como es online. Uy,
creo que es esta, sí. Es una app, una web bastante tradicional. Esto que está de fondo es un video, ni se les ocurra hacerlo en diseño. Tiene un carrusel de features o beneficios que tiene la app, tiene un texto, después tiene un montón de módulos que son muy similares entre sí, así que vamos a hacer uno solo, yo elegí el primero. Acá está esto de automatización que mencionaba Diego. No lo vamos a hacer, lo vamos a hacer manual, pero después les prometo que les voy a mostrar cómo se hace. Tiene un montón de módulos que son muy similares entre sí, y por último un footer. Así que lo que hice fue sacar una captura de todo esto y hice como una churada a todos los módulos que están en el medio y me quedé con el primero que por ahí es el más enquilombado, por así decirlo. Así que voy a tratar de replicar esto de una forma un poco más precisa a la que venimos usando para que vean también la precisión que tiene Figma en el uso de píxeles y demás. Y voy a tratar de que me quede lo más parecido posible y agregarle además algunas cuestiones más tradicionales de prototipado que estuvimos viendo hasta el momento. Sé que por ahí va a tornarse medio quizás superficial, no vamos a ir como a fondo de esta cuestión, porque también no es algo que se suele usarse en los prototipos, ir a fondo y que todo se mueve, que todo sea tan interactivo. Así que me parece prudente hacer como un recap en donde ustedes vean cuestiones que vimos desde la primera clase hasta cuestiones que vimos en la última clase más ligadas a cómo hacer un prototipo tradicional, en donde uno baje y hay ya cosas que se queden estiqueadas arriba o que tengan determinado comportamiento como el scroll horizontal. Así que sin más, vamos a avanzar. Voy a tratar de hacerlo realmente como si iniciara un proyecto, así que voy a borrar todos los estilos que ya tenía creados, tanto de tipografías, de colores y de grillas, y me voy a poner a hacer mi proyecto. Yo voy a intentar hacerlo todo con AutoLayout, así que también me parece bueno que aprovechen esta grabación. Voy a abrir el teclado, también me queda. Así, nada, les queda presente en caso de que sientan que es imposible usar AutoLayout. Muchas veces no, la mayoría de las veces todas estas cosas suelen usarse 100% con AutoLayout para ganar el dinamismo que les he estado mencionando. Así que nada, es una simple demostración de que se puede hacer. Vamos a arrancar por el menú. Quizás no me quede tan igual, así que voy a tratar de hacer lo posible. Eh, bueno, vamos a arrancar. El primer menú dice viví en cripto. Voy a aplicar esta tipografía. Tendé. Obviamente el que tiene alguna idea de cómo hacerlo mejor me interrumpe y me dice, che, esto me parece que se puede hacer mejor de esta forma. Y vamos a ponerle ayuda FAQs. Después tengo un botón que es de Argentina, ARG. Acá voy a empezar a necesitar iconos, así que fue una muy buena idea ir a la parte de community. Voy a buscar flags, a ver si me da alguna alternativa. Vamos a ir a la primera que tiene buenas descargas. Opening Figma. Y voy a la parte de flags. Fíjense, alguien se encargó de hacer todas las banderitas, meterlas como vectores, hacerle incluso un frame que sea el mismo para todos. Y yo lo único que tengo que hacer es copy y paste. Y me lo llevó directamente. Me lo trajo como un componente, una instancia del componente, es decir, que si yo pongo go to main component, va a estar siempre anidado en este archivo. No me gusta mucho eso, así que yo lo voy a descomponentizar. Voy a mover esto que macana. ¿Alguno sabe cómo mover esta barra superior de... Mm, 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 mm. No, ni idea.
Me mató. Me la dejó clavada ahí. Bueno, ahí está. Vamos a checar esto. Perdón. Así que, como no quiero que me quede asignado este primer archivo, lo voy a detachear. Detach instance. Ahí, fíjense, ay, que me quedó como un frame normal. Y esto lo voy a componentizar como para que me quede dentro de mi archivo. Ahora es un componente que no está anidado en el archivo de flat flags with variants, sino que es un componente que está dentro de mi archivo. Después Argentina y después necesito un chevron que está apuntando para abajo. Yo uso esta librería de iconos que se llama Feather Icons. Vamos a ponerle chevron, que lo descarga como SVG. Y vamos a arrastrarlo acá. Y listo. Este componente lo voy a arrastrar desde acá porque no quiero modificarlo para hacer este dropdown que está acá. Así que vamos a achicar primero la bandera. Acá voy a empezar a achicar un montón de cosas. Esto tendría que ser más o menos de 20 píxeles menos 16 píxeles. Ahí me quedó más o menos bien. Después tenemos Argentina, que también está bastante chiquito. Vamos a ponerle, sí, 12 píxeles. Y después tenemos el chevron, que también podemos componentizarlo para ir creando nuestra galería de iconos. Vamos a mandarlo acá. Este es un poco más grande, así que también vamos a achicarlo. Por ahí conviene achicarlo a 16 por 16. A ver ahí si funciona. Ahí está más o menos. Vamos a cambiarle el color. Acá ya estoy empezando a meter un poco la pata porque ya estoy tomando decisiones de color, decisiones tipográficas, que todavía no voy a agregarlas estilos porque quiero hacerlo todo de una. También voy a modificar el ancho que tiene este stroke. Ahí me dice que es de 2 píxeles. Vamos a bajarlo a 1 píxel, o sea que me quede un poco más fino. Y ahí tengo los 3 elementos que están componiendo este botón. Vamos a hacer un auto layout, como habíamos prometido, que tratemos que todo sea auto layout, así que voy a seleccionar los 3 elementos, Shift A, cosa de agruparlos dentro de un auto layout. Fíjense que acá ya me abrió estos nodos y estas cuestiones para que modifique los paddings, así que vamos a empezar a modificar. El espacio me parece que 4 está bien. Sí, Diego, decime. Ah, pensé que habían hablado, perdón. Vamos a ponerle un padding lateral que sea de sí, 8 píxeles, supongamos, y un padding superior que sea de 4 píxeles. Todo esto tiene un background que es negro, así que en la parte de fill le vamos a poner background negro, y además tiene un redondeado que es medio full, así que vamos a ponerle que sea de 100 píxeles. Ahí más o menos me quedó. Les voy a deber un poco el nivel de diseño, pero vamos a tratar de hacer lo posible para que quede lo más igual posible. Incluso me parece que de padding vertical podríamos darle un poco más. Vamos a darle 6. Ay, y a este vamos a darle 12 en los laterales. Y ahí más o menos me quedo. Después tenemos el resto de los ítems. El logo de Lemon ahora lo voy a descargar. El resto de los ítems, vamos a llevarnos este para ver cuánto mide. Calculo que serán 12. Ah, igual estoy usando una... Ahí va mejor. Perdón, me mandó una macana. Estaba usando un tamaño de pantalla muy, muy, muy chiquitito. Así que este vamos a agrandarlo a 14. Y ahí, esto sí, voy a agrandarlo a 16. Ahí me parece que está un poquito mejor. Eh, Ahí creo que el tamaño de tipografía, por ahí el peso, tendría que ponerlo en medium. Ahí me parece que va. Yo estoy usando la Helvética, no tengo ganas de usar otra, así que déjenmela pasar. Y después tengo otros 3 elementos que tienen el mismo tamaño de tipografía, así que para aplicarle el mismo tamaño, puedo hacerlo a través del copy-pasteo de estilos, que el shortcut es Alt-Option-C. Ahí copio el estilo que tiene esto y seleccionando estos 3 elementos y apretando Option-Command-B, le aplica directamente el estilo que tenía este primero. O sea, seleccioné este, copy alt C, perdón, option command C,
seleccioné los otros tres, Option, Command, B corta. Y le aplicó el mismo estilo. Así que acá ya tengo este conjunto de elementos y después para el logo de Lemon se los voy a deber y vamos a hacer el famoso cuadradito blanco de 80 por 20. Acá ya nos estamos empezando a mandar macanas porque tenemos algunos estilos creados y esta columna derecha está vacía. Así que me parece que es momento de empezar a agregar estilos cosas. Vamos a seleccionar, por ejemplo, todas estas tipografías que tienen el mismo estilo de Medium 16. Apretamos los 4 puntitos y vamos a empezar a agregar los estilos. Le podemos poner, no sé, voy a poner nombres medio random, perdón, pero esto generalmente tiene que tener de H1 a H6 y después usar body, paragraph y demás. A este vamos a ponerle text, menú. Después el de arg es más o menos similar y acá tengo 14 y este tenía 16, así que vamos a aplicarle el mismo estilo que me parece óptimo y que nos quede todo más o menos estandarizado. Y después también tenemos colores. Yo estoy usando hasta ahora el blanco, así que vamos a agregar este blanco. Uy, 4 puntitos. Style. Y vamos a ponerle white. Ay, qué feo me quedó. Y le vamos a aplicar este white a estos otros 3 elementos. Y lo mismo va a ocurrir con esto de Argentina, white, y con este chevron que tenemos acá, que se lo voy a aplicar directamente al main component. Así que le voy a poner white. Y después por otro lado tenemos este color, calculo que es un negro pleno, sí, así que también vamos a agregarlo, 4 puntitos, vamos a ponerle black. A este también vamos a aplicarle chapa al logo, vamos a ponerle white. Ahí todos los elementos, fíjense que de la nada, yo empecé a hacerlo de una forma medio desprolija y empecé a aplicarle, para hacerlo de forma más prolija, un estilo a los textos, así que ahora son todos text menú y colores, al background negro y al resto de las tipografías blanco. Una vez que tengo esto, ya puedo empezar a hacer el famoso auto layout, así que puedo seleccionar estos elementos que forman parte de este gran grupo. Esto ya es un auto layout, así que no hace falta hacer otro auto layout. Y este está por separado y es solo un elemento, así que no hace falta hacer un auto layout. Entonces tengo un elemento, este grupo de elementos y este otro pequeño grupo de elementos. Y que a su vez, si selecciono todos, también podría hacer un nuevo auto layout. Es decir, que lo selecciono, aprieto Shift A y fíjense cómo ya empecé a tener un auto layout dentro de otro auto layout y dentro de otro auto layout. Esto, si queremos hacerlo similar, me parece que vamos a llegar solo a hacer esta primera parte. Voy a apretar el acelerador. Vamos a darle un espaciado que sea de 120. Me parece que está bien. Sí, creo que va bien. Y a este espaciado hay que meterle paddings, porque fíjense que alrededor del contenido hay un contorno de espacio que va a separar perdón, el contorno con el contenido. Así que vamos a darle quizás 24 píxeles de separación lateral y otros 24 de separación superior, por ahí es menos. Vamos a meterle 16. Y acá empezamos a ver que hay un pequeño stroke que supongo que es todo un borde blanco de un píxel, así que vamos a ponerle de stroke white de un píxel, fíjense que me quedó bien ahí, y después fill tiene una suerte de blanco, pero es algo así como al 10%. Así que una alternativa es, como Figma no me deja aplicar elementos y aplicarle un porcentaje de opacidad porque me va a hacer opaco todo, otra crítica para Figma, podemos hacer que tengamos un blanco que venga de este blanco, lo detacheamos como presioné recién, a eso le aplicamos un porcentaje y si queremos mantener nuestro sistema de diseño medianamente ordenado, también podemos agregarlos a estilo y le podemos poner white 10%. Así que no solo vamos a tener el stroke blanco, el outline blanco agregado a estilos, sino también que vamos a tener este background al 10% agregado a estilos también. Y el día de mañana, si ese blanco llega a cambiar, cliqueando para afuera del frame, llega a cambiar a rojo,
lo puedo modificar directamente de ahí. Fíjense cómo se modificó acá. Me queda una modificación más, que es el redondeo, que esto es medio full rounded, así que vamos a meterle 100 y más o menos quedó. Estoy notando que este outline es como más opaco, así que quizás podríamos aplicarlo. Este 10 queda medio mal. Por ahí podemos aplicarle el mismo al 50%, ahí medio que va queriendo. Así que también me parece que podría agregarlo a estilos, como white 50%. Y este white 50% no solo va a aplicar a los strokes, sino que el día de mañana, si yo necesito aplicárselo a algún field, también lo voy a tener disponible como para poder hacerlo. Ahí más o menos me quedó, no estoy muy conforme con cómo me quedó esto, así que me parece que voy a seguir modificándolo, por ahí agrandando la bandera, agrandando el padding que tengo vertical a 8 y este llevándolo a 16. Quizás ahí me quedó un poquito más similar. Recuerden que no lo vamos a hacer ahora para no perder demasiado tiempo, pero uno puede componentizar todas las decisiones que van a convertirse en algo reutilizable. Entonces, por ejemplo, el día de mañana yo necesito reutilizar este elemento, que yo sé que no lo voy a volver a usar ahora, pero si el día de mañana yo necesito reutilizarlo a lo largo y ancho de mi plataforma, quizás lo mejor sería componentizarlo y dejar el main component de afuera. Entonces, cada cambio que yo haga, como ya les he mostrado, me asegure de que quede replicado dentro dentro de todos los lugares donde va a aparecer ese componente. O sea, lo que hice fue agarrarlo, eso lo voy a sacar, lo componenticé y lo copié, cosa de tenerlo siempre alineado a mi componente. Y si yo necesito modificar algo el día de mañana, eso va a aparecer implementado en mi instancia de componente. Lo voy a empezar a diseñar acá al lado porque esto se va a ir medio para abajo. Me voy a llevar mis mini componentes acá. Después empezamos con las cuestiones tipográficas. Nos dice tu mundo en cripto, así que vamos a escribirlo. Tu mundo en cripto. Y esto más o menos mide. Lo voy a escalar para tratar de medir la tipografía lo más rápido posible. Más o menos mide 68 píxeles. Creo que es la tipografía Neue. A ver. No sé si la tengo en bold. No, les debo el bold, así que va a quedar así sin bold. Esto está centrado, así que en lugar de alineación izquierda vamos a meter la alineación derecha. Está en blanco, pero solo la palabra cripto tiene un color verde, un color que no tengo agregado a mis estilos, así que vamos a aplicarle a todo esto blanco y vamos a tomarnos el atrevimiento de tachear esto y a este vamos a aplicarle el color verde. Un color que, como dije recién, no tengo agregado a mis estilos, así que vamos a agregarlo como lo solemos hacer, 4 puntitos más, vamos a ponerle green. Así que acá, fíjense que me permitió agregar 2 estilos de color a mi texto. El primero tiene blanco y el segundo tiene verde. Después tenemos una segunda instancia tipográfica que dice la única vintage que necesitas. Acá la tipografía se me fue medio grande. Esta tipografía me parece que tiene el mismo tamaño que esta, así que vamos a hacer la prueba de agregarle el text menú. Acá ya empiezo a mandarme macanas porque text menú medio que no aplica a esto en términos de nomenclatura, así que me parece prudente modificar el text y ponerle text 1 con números romanos, cosa de tenerlo ya a mano. Y después esta tipografía tiene color verde, así que se lo aplicamos. Y después hay otro texto arriba que dice, cambia pesos por Bitcoin, USDT, Ethereum y otras criptomonedas al instante.
Invertí en Tefi, pedí tu Visa Lemon Card. Yo fui apretando el Enter, ahora vamos a ver bien cómo se hace eso, porque fui apretando el Enter en cada línea que tenía que bajar. Así que esto ya lo tengo, me voy a ir de acá porque si no es medio un lío. Como les dije antes, voy a tratar de hacer todo en auto layout, así que voy a volver a ver cuánta distancia existía entre esto y esto. Voy a seleccionar los tres elementos, voy a apretar Shift A y algo sucedió, como ya habíamos hablado en clases anteriores, el Shift A hizo que esto se convierta en un auto layout, que me aparezca esto y a partir de esto voy a poder empezar a parametrizar distancias, paddings y ubicación de los contenidos. En primer lugar, todo esto está con una alineación central, así que alineación no me sirve, tengo que ponerlo central. Fíjense que ahí se modifica un poco. Y después hay un temilla con los espaciados. Quizás el espaciado que les corresponde a estos es más un 16 píxeles. Y diría que ahí va. Y después tengo una cuestión en cuanto al texto, que acá me parece que no aplica tanto el text 1 porque esto es un poco más chiquito, así que vamos a detachear este texto, vamos a ponerle 14, cosa que me quede más chico, y me parece que sería prudente cambiarlo a una variable regular. Y después hay que modificarle el color a blanco, porque es lo que más o menos me figura acá. Creo, incluso se ve un poco más gris. A ver si me sirve el white 50%. Epa, ahí me parece que va un poco mejor. Sí, el que aplica el blanco entero es esta palabra de Bitcoin, así que vamos a seleccionarla y aplicarle el color. Y ahí es un poquito más prudente el cambio. Hay una variable que me quedó desactualizada de tipografía que yo modifiqué recién porque la detaché, así que para mantener el orden mental y el orden de Figma me conviene agregarla. Esta, como se llama text 1, la anterior, a esta podemos ponerle text 2 y ahí le empezamos a dar un poco de orden a esto. Eh, y a partir de ahora uno puede empezar a hacer el juego que les comentaba antes, en donde para ver si un auto layout está bien hecho, puede empezar a hacer este tipo de cosas. Acá claramente mi auto layout deja un poco que desear, obviamente yendo a un nivel muy exagerado y dedicado a Figma, podríamos decir que esto está bien hecho o mal hecho. Si yo lo hice en auto layout, quizás me conviene aprovechar esa fluidez. Así que acá empezamos a jugar por primera vez con todo lo que tiene que ver con los field containers y hack contents y demás. Así que vamos a ver cómo nos va con eso. Tenemos estos elementos que, como les había mencionado en varias clases, si yo quiero que el elemento me acompañe la continuidad que le doy al tamaño de la caja, la clave para que eso suceda es que a todos los elementos le apliquemos un field container. Fíjense cómo cuando apliqué el field container que estaba en hack, empezó a extenderse la caja que tienen estos elementos. Así que en teoría, cuando agrande y achique esto, me tendría que acompañar. Bueno, cuando lo achico, algo me está sucediendo, pero cuando lo agrando, no. ¿Qué sucedió acá? Básicamente es el pequeño error o el pequeño atajo que yo tomé cuando empecé a apretar Enter. Cuando uno aprieta Enter, todos los auto layouts, al achicarse y agrandarse, van a entender ese Enter como si perteneciese al texto que yo incorporé. Es decir, que acá como puse Enter, lo va a entender como un texto y va a ir directamente a criptomonedas, que es la parte fluida del texto. Entonces, para lograr que esto logren, valga la redundancia, llegue a la fluidez que yo necesito, el mejor camino que podemos tomar es empezar a borrar los enters, cosa que tener un poco más de control en la fluidez que necesito. Lo mismo sucede con tu mundo en cripto. Si yo a esto le saco el enter y lo pongo todo en la misma línea, quiere decir que todo esto ya va a depender de la fluidez que yo le doy a mi caja. Entonces, en teoría, cuando yo empiece a achicar, ya le puedo dar manualmente el comportamiento que tiene esto acá sin necesidad de usar los centers. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces los desarrolladores, cuando tienen que maquetar y desarrollar este tipo de páginas,
van directamente a seleccionar todo, ponen copy, ponen paste y lo pegan directamente en su framework de trabajo y va a empezar a suceder de que aparezcan enters indeseados. Obviamente algunos desarrolladores le dan un poco de maña y modifican ese tipo de cosas, pero si queremos evitar eso, si queremos tener un mayor control sobre el contenido que ponemos, siempre es recomendable usar los párrafos como tienen que usarse, como líneas seguidas en donde yo le doy el control en donde tienen que suceder estos puntos de quiebre. Así que vamos a achicarlo en pos de que suceda donde se produce el quiebre en Lemon Card. Vamos a dejarlo así que me parece que está un poquito más cuidado. No me queda la viudita acá de Lemon Card. Así que hasta ahora ya venimos bien con esta parte. Ya vamos a llegar al background. Vamos a hacer esta pastillita de contenido que tenemos acá que dice descargar app. Me trajo un QR acá de Google, así que vamos a copiarlo. Vamos a copiar también el tamaño. Esto más o menos tiene, vamos a meterle 68 por 68, así es un número divisible, basado en la grilla de 8 píxeles. Y esto al costado tiene un elemento de descargar app. Creo que es esta tipografía, creo, si no vamos a ir viéndolo. Descargar app. Acá me quedó medio extenso este contenido, así que yo puedo ir a los tres puntitos y usar el resizing que habíamos visto en la clase 3, cosa de que si queremos que el elemento ese, o perdón, la extensión de esa caja se adapte al elemento, tenemos que poner la doble flechita y fíjense cómo va a modificarse ese tamaño. De esta forma tengo un poco más de control sobre la disposición que va a tener la caja o el tamaño que va a ocupar la caja en mi auto layout. Así que ahora ya tenemos los dos elementos que componen esto. A este vamos a cambiar el color, vamos a ponerle negro. Y a partir de esto vamos a aplicar el auto layout. Seleccionamos los dos elementos, Shift A, que es el shortcut para auto layout, y empezamos a jugar con el espaciado. Acá nos conviene ponerle quizás 12 píxeles. De padding lateral vamos a ponerle 20 píxeles y de padding superior unos 16. Toda esta caja, todo este auto layout tiene que tener un background color white, ahí me quedó más o menos igual, y un redondeado que aquí podemos ponerle 40 píxeles, me parece mucho, así que vamos a ponerle 24. Ahí más o menos me quedó igual, me quedó un poquito más alto, así que vamos a sacarle un poco del padding superior e inferior, que ahí más o menos quedó. Estoy viendo que este texto quizás está en bold, así que por ahí me conviene detachear esto, ver de modificar esto, pasarlo a bold, por ahí también la tipografía pasarla a 14, ahí me quedó un poco más similar, así que vamos a tener que volver a agregar esto para mantener el orden mental que tiene este texto. Vamos a apretar el botón más, creamos un nuevo estilo. Y podemos ponerle text 2 porque corresponde el tamaño tipográfico. Y quizás le podemos poner bold como para identificar, que es otro peso de esta misma tipografía. Entonces me queda el text 1, text 2 y el text 2 bold, que corresponde en términos de tamaño, pero no así en términos de peso tipográfico. Vamos a meter esto acá. Y ahora llega el momento de aplicarle el background a todo esto. Hacemos esto y hacemos un mini break de 5 minutos, así me queda tiempo para hacer la segunda parte. No sé si habíamos visto algunas cuestiones de video. Figma es, como ya les he dicho, bastante amigo de la incorporación de este tipo de recursos. Un dato no menor, solo se puede hacer en las versiones premium de Figma. O sea, si ustedes están usando una versión gratuita de Figma, no la que están usando como con el mail de Wade, sino la que están usando, no sé, con su mail personal, no pueden incorporar videos, no así con la versión que tienen con Wade o si tienen una versión paga de algún lugar donde trabajen. Esas versiones les permiten incorporar videos, las gratuitas lamentablemente no. Así que yo acá me traje el video descargado que figura en la web de Lemon, que vimos acá arriba.
Así que vamos a incorporarlo. Yo directamente lo traje acá. Obviamente no se va a ver como video porque si no esto pesaría un montón en cuanto a performance de archivo. Lo voy a arrastrar acá, así lo tenemos a mano. Pero antes de eso, vamos a darle un poquitito más de magia a lo que sucede eh, con la relación que existe entre estos tres elementos, perdón. Hay un camino un poco más fácil que el que voy a hacer ahora, pero como les dije, yo voy a hacer todo en auto layout, y es básicamente, voy a copiarlo al costado, agarrar los tres elementos, si yo quiero, los puedo englobar en un gran frame, más o menos, voy a cambiar el color, así se ve, más o menos responden al diseño que teníamos planteado, quizás tiene un poco más de márgenes laterales, así que se lo vamos a aplicar así. Y el camino más fácil para solucionar esto es hacer el frame, selecciono el video y si yo le quiero aplicar un estilo a un elemento, recuerden que con el Command Option C voy a copiarlo de tal forma que solo me quede guardado el estilo. En este caso el estilo, el relleno de este elemento es el video. Si yo quisiese aplicárselo al frame de forma más manual, también podría hacer esto, arrastrarlo e ir moviéndolo y agrandándolo para que se adapte al tamaño de mi caja. Pero si yo quiero hacerlo de una forma y agregándole complejidad un poco más prolija, podría hacer esto de copiar el estilo, que en este caso es el video, seleccionar mi frame y pegárselo directamente al frame. En teoría, si yo esto lo abro como prototipo, vamos a ver si funciona. Y el camino fue facilísimo, ¿no? Yo hice un frame, le apliqué el video y lo aplicó. Lo aplicó al prototipo, perdón. Pero hay una forma, como les mencionaba antes, en donde esto puede complejizarse un poco más en pos de seguir dándole la flexibilidad que nos permite AutoLayout. Todo esto de hacer AutoLayout no lo hago para agregarle complejidad al Pepe, sino para que el día de mañana, si ustedes tienen que empezar a hacer adaptaciones, como se suele hacer en los productos digitales, y pasar las pantallas a desktop, de tablet, a mobile, y que eso sea de una forma fluida o amigable para el diseño, el uso de AutoLayout hace que ese trayecto, esa transición sea mucho más cómoda. Entonces, por eso es que insisto tanto en eso. Así que para poder hacer esto en versión auto layout, básicamente tendría que empezar a hacer auto layouts entre los elementos que existen acá. La idea es que el auto layout básicamente comprenda estos tres elementos, así que vamos a seleccionar los tres, básicamente porque a todo le va a aplicar el video, si no tendría que hacer un auto layout acá, amigado a este y después otro amigado a ese, y me parece medio complejo, así que vamos a seleccionar los tres elementos y a los tres vamos a aplicarle el auto layout. Fíjense al aplicarlo con Shift-A cómo se amigó todo y cómo se agrupó todo en el mismo elemento. Esto tiene una orientación central, así que vamos a replicarla. Y acá me empiezan a pasar cosas medio extrañas, porque ¿cómo podría hacer yo para lograr que todo siga centrado como está sucediendo ahora, pero que no me quede este amigo acá medio colgado y que yo tenga la posibilidad de moverlo izquierda o derecha, de acuerdo, acá a la derecha, de acuerdo a cómo me muestra este sitio? Una alternativa cómoda es usar el Absolute Position, en donde yo puedo mover a piacere este elemento sin necesidad de que modifique algunos parámetros del auto layout y esto va a seguir funcionando de la misma forma. Quizás es un poco complejo porque cuando empiezo a achicar y agrandar los elementos, esto empieza a comportarse de una forma eh, un poco caótica, así que por ahí no lo recomiendo tanto. En la posición absoluta siempre hay que usarlo cuando es un elemento en particular más bien ornamental y no tan funcional como este en particular. Así que vamos a volver para atrás, no vamos a usar el Absolute Position, pero sí lo que podemos hacer es, para darle un poco más de control a esta caja de abajo, que ahí ya nos empezamos a meter en una teoría o una práctica más de maquetado, es aplicarle otro auto layout. O sea, esto si bien tiene un auto layout en donde yo le modifiqué paddings y espaciados,
quizás puedo aplicarle otro auto layout y ese auto layout que agregué me va a permitir a mí empezar a jugar con los field containers y los hack content que habíamos mencionado en un par de clases antes. Entonces, yo tengo este auto layout, voy a mover mi teclado, que se va a llamar, no sé, QR, que a su vez lo están globando un auto layout que se llama contenedor. Miren qué ocurre cuando yo a ese contenedor, en lugar de tenerlo como hack, le digo estirate como si fueses un rellenado de contenedor. El contenedor, en lugar de estar abrazando a mi elemento, rellenó la caja que lo contiene. Y esto lo que me va a permitir es que ese contenedor también me disponibilice alineaciones. Entonces, el elemento que estaba centrado ahora lo voy a poder mover tanto para la izquierda como para la derecha. Y ahí le empecé a dar un poco más de macheo con el diseño que me está proponiendo Lemon en esta web. Es exactamente lo mismo que esto. Acá solo le estamos agregando una complejidad extra que no es obligatoria, pero como les dije antes, a su vez me va a permitir a mí tener un poco más de control en el auto layout. Una vez que tengo esto que me está funcionando y doy fe que me funcione, recién ahí empiezo a hacer las modificaciones de paddings. Vamos a ver acá quizás despaciado que existe entre este elemento y este elemento. Por ahí podemos ponerle 120 píxeles. Y después tenemos en cuanto a paddings horizontales, por ahí podemos ponerle 40 píxeles. Parece que está bien porque esto es la distancia más o menos acorde. Y después en cuanto a paddings verticales, podemos ponerle también otros 40, me parece que está óptimo. Yo ya tengo este auto layout. Si lo achico y lo agrando, este menú obviamente no va a funcar tanto porque si no se me empieza a apretar todo, pero en teoría esto funciona medianamente bien. Ya me empiezan a empezar a pasar cosas relacionadas a qué sucede cuando achico un auto layout que está dentro de otro auto layout. Ahí se empieza a complejizar la cosa porque tengo que empezar a jugar con algo que estaba fix, empezar a llevarlo a field container y que recién ahí empiecen a darle bolilla a este comportamiento que les había mencionado antes, pero esto no va a suceder, así que también tendría que darle otro auto layout a esto y empezar a aplicarle márgenes internos, cosa de que sí me empiece a dar bolilla cuando lo achico y lo agrando. Perdón que vaya medio rápido en esto, pero quiero que entiendan cómo se va complejizando. Así que lo vamos a dejar en fix. Lo que sí tienen que tener en cuenta es que a todo auto layout yo le puedo aplicar un auto layout por arriba que me permita a mí seguir teniendo mayor control de la situación. Fíjense que acá esto lo dejé en fix, le puse field container, pero al agregarlo en auto layout ya pude empezar a controlar lo que sucedía adentro de ese auto layout. Cosa que si el día de mañana lo necesito achicar o agrandar, voy a seguir teniendo ese control. Pero como les dije antes, vamos a dejarlo así. Y después, algo no menor, también tendría que modificar el ancho que tiene este elemento. Así que vamos a llevarlo a 1440, que es el tamaño que yo especifique acá. Y ahí me quedó más o menos igual. Volviendo a lo mismo que habíamos hablado hace unos minutos atrás, si yo quiero aplicarle a este auto layout un estilo, en este caso le puse un fondo negro, pero quiero aplicarle el estilo del video, vamos a meterle Command Option C, seleccionar el auto layout, Command Option B, y se va a aplicar al video automáticamente, y ahí más o menos me quedó igual. Esto en teoría, si lo despliego como prototipo, funciona de la misma forma. Este es el que había hecho antes con un frame y este es el que hice antes, el que hice recién con auto layout. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Imperceptible. Este obviamente lo hice de una forma un poco más rápida, este lo hice más prolijo, se nota que hay ciertas diferencias, pero lo único que se modifica es la prolijidad. Si yo el primer caso lo hubiese hecho de forma un poco más prolija, con un poco más de tiempo, quizás podría haber llegado a este mismo resultado.
La diferencia principal o la más importante es el control que yo les demostré que estoy teniendo sobre esto. El día de mañana yo necesito modificar los paddings o modificar, no sé, el orden de las cosas y el auto layout va a hacer que eso sea un poco más amigable en comparación de esto, en donde lo tendría que mover casi manualmente cada uno e ir calculando que los paddings sigan respetándose. Acá yo le di parámetros, esos parámetros los va a respetar hasta que yo rompa el auto layout y el orden de las cosas se los voy a ir dando a Piacere y va a seguir funcionando de la misma forma. ¿Alguna duda hasta acá? Si quieren podemos hacer un mini break de 5 minutos reales y en 5 minutos volvemos, hacemos la segunda parte componentizando esto, haciendo este pequeño elemento y ya haciendo un prototipo general. ¿Les parece? Genial, Dale. genial, genial. Bueno, hacemos, no sé si te queda alguna duda, Ok. alguna consulta, alguno. No, no. Excelente, excelente. Bueno, vamos a hacer un mini break y 8:05 nos vemos acá. Adiós.
Bueno, vamos volviendo. Bueno, vamos a seguir con esto. Ya hicimos esta parte que suele llamarse Hero, así que podemos ponerla en este frame Hero para que quede un poco más ordenado. Después tenemos este segundo módulo que ya se complejiza un poco en términos de diseño, pero vamos a ver si podemos replicarlo. Yo acá me traje todas las imagencitas una debajo de otra, cosa que lo tengamos a mano el componente. Eh, ya se los spoileé. La idea para esto, si ven estructuralmente, todos estos son muy similares entre sí, incluso en la web. Los que tenemos acá, que están con este famoso carrusel automático, son todos iguales y lo único que se modifica es la imagen. Así que la idea es que podamos hacer un componente de esto. En términos tipográficos, entiendo que esta tipografía y esta son prácticamente iguales, así que vamos a reutilizar esta. Vamos a ponerle texto Lorem Ipsum, así nos queda el mismo para todos. Eh, Después, en términos de, ¿cómo es? De color, esto es blanco. Acá por ahí empieza algo que ya habíamos visto en clases anteriores. Voy a traer todos acá. Les voy a cambiar el tamaño así son un poquito más chicos. 120. Ahí está más o menos el tamaño que son. Yo acá tengo un montón de estas imágenes que son prácticamente las que se usan acá, pero las tengo una por una y como recordarán, la idea de hacer componentes es que yo pueda empezar a reutilizar cosas que tengan una estructura similar sin necesidad de volver a diseñarlas cada vez que las tengo que usar. Así que no solo va a suceder esto con los componentes o este card en sí, sino que también podemos aplicarlo en el criterio de componentización a imágenes, que son estas imágenes que descargué yo. ¿Y por qué digo el criterio de componentización? Porque cuando hablamos de componentes hablamos de una variable o mejor dicho, de un feature que se llama variance, que lo que me permitía a mí es mantener una estructura y a su vez esa estructura ir modificándolo de acuerdo a lo que necesite. Así que, ¿por qué no? También podríamos aplicarlo directamente, no a composiciones como esto de acá, que yo tranquilamente podría hacer un variant, sino a imágenes que yo descargué como si fuese un JPG o PNG en este caso, y que necesito que en algún momento sea intercambiable. Así que vamos a hacer el mismo, esto no sé si lo hemos hecho sobre imagen en sí, pero imagino que se debe haber imaginado que se podía hacer. Así que vamos a usar el mismo criterio que solemos hacer con los componentes que diseñamos, pero en este caso son imágenes, y vamos a transformar todos estos elementos en un componente para después hacerlo como variant y que sea un poco más ameno el intercambio entre uno y otro. Vamos a seleccionarlos todos. Vamos arriba a la derecha en este rombo con los cuatro cuadraditos. No sé por qué no me está dejando presionarlo. Bueno, me está molestando la barra superior. Vaya a saber uno por qué. No me está fungando. Bueno, se rompió Figma. Así que vamos a hacerlo manualmente, una bacana, pero podemos usar el shortcut, así hacemos más rápido. Vamos a componentizar elemento por elemento. Mi idea era seleccionarlos todos y apretar este pequeño dropdown de acá, porque me permitía hacer un componente de cada uno, pero no me está dando bolilla. Vaya uno a saber por qué, no me da bolilla en ninguna de esta barra superior. Bueno, rarísimo. Así que lo vamos a componentizar uno por uno. Seleccionamos y el shortcut es Command Option K. Fíjense que ahí se transformó en un componente. Command Option K y se transformó en un componente. Lo mismo con este. Command Option K. Command Option K. Command Option K. Command Option K. Eh, Después a estos elementos, vieron que me quedó con imagen 17, imagen 18, imagen 19 y demás.
Quizás podemos usar el widget de Rename It, que es Rename Selected Layers, y podemos ponerle imagen y número ascendente y que esté dado por la orientación left to right o top to bottom, es decir, desde el top hasta el bottom, desde arriba hacia abajo, así que vamos a darle esto. Y podemos ponerle, nada, imagen 1, 2, 3, 4, que este va a ser el preview. Vamos a ponerle rename y fíjense cómo se modifican todos los nombres. Imagen 1, 2, 3, 4, 5. Esto, si yo lo hubiese hecho sin el widget, este plugin especial, iba a ser recontra tedioso ir seleccionando cada una de las imágenes, apretar copy, paste, ir modificando el número, y lo hice directamente con un clic. Ahora bien, volviendo a lo que estábamos haciendo antes, ya tenemos la tipografía, ya tenemos componentizados cada uno de estos. Me faltó algo que era lo que habíamos hablado, que es que todos estos elementos pertenezcan a un mismo componente, así que vamos a combinarlos como un variant, y al combinarlo como un variant ya me quedó todos estos elementos amigados englobados en una propiedad que podemos ponerle, no sé, imagen, y todos los valores que sería el conjunto de imagen de la 1 a la 7. Entonces, si yo selecciono esta imagen, con la componentización y el variant, voy a poder hacer que la variabilidad que existe entre imagen e imagen se pueda hacer de una forma tan simple como lo que aprendimos hace un par de clases, que es el uso de variant. Así que, vuelvo a lo que les iba a decir antes, ya tenemos nuestro texto recontra simple, ya tenemos nuestro componente hecho variant, que nos va a permitir modificar cada una de las imágenes. Y así que ahora nos quedaría agregarle este estilo, que vaya a saber uno cómo lo hicieron, pero vamos a intentarlo, que es un cuadrado que a su vez tiene esta imagen medio en offset y que tiene un stroke verde. Así que vamos a ver si a esto también vamos a aplicarlo como auto layout, que era nuestra premisa principal. El espaciado que existe entre este elemento y este está bastante similar, creo yo. Ahora vamos a poner una de las imágenes que está. La 1, si es más similar. Sí, 20, vamos a ponerle 20, así es un número redondo. Después al stroke habría que agregarle el stroke verde, que es este que tenemos acá. Y después tiene como una suerte de gradient radial que va desde el verde a una suerte de gris muy, muy oscuro. Así que vamos a intentar aplicarle lo mismo. Vamos a seleccionar el cuadradito de color, la parte de gradiente. Vamos a ir a un gradient radial. Esto debiera ser algo así. Perdón por no ser tan preciso, pero calculo que es algo de esto, en donde el color blanco, en teoría, tendría que ser este verde, el verde que ya estamos usando. Acá hay un pequeño problema de Figma, que Figma, cuando usamos este tipo de herramientas, no te deja usar el estilo de los colores creados, así que espero que en algún momento lo modifiquen. Así que tiene uno que ponerlo directamente con el picker o con el código hexa del color. Y vamos a aplicarle este gris, que calculo que es este. Más o menos me quedó, creo yo, ahí. Eh, Creo que también la opacidad de este verde habría que modificarla, así que en lugar de 100 vamos a ponerle, no sé, 10. Quedó medio raro. Ahí va. Bueno, la precisión se las debo, pero creo que quedó más o menos igual. Vamos a dejarlo así. Y después, por último, tenemos nuestro famoso redondeado, que vamos a ponerle 40 o no menos, 24. Eh, Veo que el verde también sigue modificando así, así que vamos a detachearlo y vamos a crear nuestro propio verde con opacidad, que puede ser del 40%. Y este también vamos a agregarlo dentro de nuestra guía de estilos. Vamos a ponerle green 40%. Y después, por último, nos quedan las cuestiones de espaciados de paddings.
El espaciado lateral, por ahora vamos a dejarlo en 0. Total, está determinado por el ancho de este texto. Vamos a ponerle ja. Pero si el espaciado vertical, el padding vertical, vamos a ponerle 20 píxeles. ¿Por qué lo dejo en 0? Básicamente porque lo que le va a dar el ancho va a ser el espaciado que yo le voy a dar después con el fill container. O al menos eso es lo que me imagino. Así que ahí medio que quedó, me quedó medio raro el radial, pero no quiero perder tiempo en eso. En teoría esto, si yo selecciono esta imagen, podría modificar la imagen, así que funciona todo bárbaro. Pero en teoría tengo un tema acá que tendría que ser como una suerte de offset, es decir, que esto tendría que estar como recortado. Así que acá sí quizás conviene empezar a usar el Absolute Position. El Absolute Position lo que me va a permitir a mí es que yo empiece a tener control de la ubicación de este elemento independientemente de dónde se encuentre, perdón, dónde se encuentre el auto layout general. Entonces, este componente, esta imagen, ya sabemos que está dentro de este auto layout, porque si yo muevo el auto layout, fíjense que la imagen al estar en absolute position va a seguir moviéndose. Así que solo me voy a tener que centrarme en empezar a modificar el auto layout general, cosa de que se me parezca lo más posible a mi card inicial. Siempre usando este auto layout, jugando un poco con la ubicación que tiene este elemento, y ahí sí voy a tener que empezar a modificar espaciados, a modificar tamaños, cosa de que se asemeje lo más posible al elemento que les mencionaba. Sé que por ahí esta es la parte como más compleja porque uno empieza a romper el auto layout y dice, bueno, para, va a dejar de funcionar y fíjense que sigue funcionando. Y acá empieza a entrar en juego algo que no vimos, que esto sí es tarea para el hogar pura, que es la parte de constraints. Las constraints son comportamientos que tienen los elementos una vez que se encuentran dentro de auto-layouts o comportamientos complejos. Es medio difícil de explicar porque básicamente es intuición pura. Y los constraints lo que buscan es que yo con un comportamiento, o mejor dicho, aplicándole constraints a un elemento, pueda determinar su comportamiento. Por ejemplo, acá le dije, che, en términos de alineación horizontal, vos siempre tenés que quedarte en el centro. Si yo le hubiese puesto left y agrando esto, fíjense que ese elemento me va a quedar orientado a la izquierda. Si pongo right, agrando esto, me va a quedar orientado a la derecha. Pero si le pongo a este elemento center y center, si agrando esto, va a quedar siempre alineado al centro. Es mucho prueba y error. Esta parte de constraint solo empieza a aparecer con los auto layout. No lo vimos porque empieza a complejizarse mucho el panorama, pero sepan que generalmente se empiezan a usar cuando uso los absolute position, cosa de que como el absolute position hace que el elemento salga de lo habitual, bueno, Figma me da la posibilidad de seguir manteniéndolo en determinada escala o en determinado orden con la funcionalidad de constraint. Sí, Nicolás, tenías una consulta. Sí, no, hablando de constraint, es como en 3D, como sería padre e hijo, digamos, depende de vínculo, Exactamente, vínculo. Ah, está bien. exactamente, exactamente. Sí. O sea, está más ligado como una. Yo siempre lo entendí, es la forma que me sirvió a mí, ¿no? Como algo que, como se los expliqué recién, como algo que aparece cuando vos tenés comportamientos más complejos o empezás a encapsular cosas, unas cosas dentro de otras. Por ejemplo, en teoría, no sé, no, es que esto ya tiene un auto layout. Eh, a ver, a ver, a ver. A ver si esta imagen de QR me aparece, no, porque también es auto layout. Si le ponemos el absolute, bueno. No, es que esta no. Quiero mostrarle alguna como esta que hayamos hecho, pero no tenemos ninguna demasiado compleja. O sea, la técnica es que cuando yo aplico el absolute position ya me empieza a aparecer ese constraint, cosa
yo seguir teniendo cierta comodidad para para poder seguir usando el auto layout como me lo está presentando Figma. Perfecto, gracias. Es algo que no se suele indagar mucho porque es un elemento que, como les mostré acá, aparece y el manejo es 100% intuitivo. Fíjate que yo dije, che, esto quiero que si se queda a la izquierda, bueno, aprieto left y se va a quedar a la izquierda. Si quiero que se quede a la derecha, aprieto right y se queda a la derecha. Es más ay, no me sale la palabra, pero algo como medio satelital que aparece cuando lo necesitas tener un poco más de control sobre ese comportamiento. Em, Vamos a sacar este espaciado porque al fin y al cabo no me sirve porque esto ya salió del eje. Lo voy a achicar un poquito y lo voy a alinear ahí. Ahí más o menos creo que me quedó igual. Tendría que estar un poco más arriba eso. Ahí está. Vamos a dejarlo así, si no vamos a perder mucho tiempo. En teoría este elemento ya puede transformarse en un componente, así que vamos a apretar Command Option K y lo vamos a transformar en un componente. En teoría, entonces, si yo empiezo a replicarlo tal cual figura aquí, ahí lo estoy copiando y pegando con Command D, eh, ya voy a poder empezar a hacer las modificaciones pertinentes. Entonces, puedo decir acá el texto ponerle invertí en defi. Acá este texto puedo ponerle paga tus servicios. A este puedo ponerle descubrí tu primer NFT. A este vamos a dejarlo en Ipsum, así no perdemos tanto tiempo. Y también esto viene de la mano con el cambio de imagen. Este, no me acuerdo qué imagen es esta, es una medio de capas, así que vamos a ponerle imagen 5, creo que es, 4. Bueno, no la bajé, así que vamos a dejarle esa. Esta imagen 3 vamos a dejarle esta. A esta podemos poner la imagen 6. A esta podemos poner la imagen 7. Pues vamos a tener otros elementos acá. Recuerden que esto vamos a transformarlo en un carrusel. Podemos poner la imagen 2. Y vamos a poner uno más que sea imagen 5. Ahí va queriendo, o sea, ya tenemos más o menos esto similar. Yo les había mencionado que el ancho del elemento íbamos a empezar a jugarlo con el auto layout, así que vamos a por ello. Todos estos elementos están separados entre sí. Siguiendo la lógica que les había mencionado, vamos a agruparlos dentro de un gran auto layout, así que los selecciono todos, aprieto Shift A y esto ya empezó a ser un auto layout y me va a permitir a mí modificar las calles, por ejemplo, vamos a darle 20 píxeles. Y a su vez podríamos darle un background a esto o no. No, vamos a dejarlo por el momento así. Sí, lo que tendríamos que modificar quizás es el frame, porque esto en realidad tendría que estar primero centrado, porque esto está como una alineación central, y el frame tendría que adaptarse al tamaño que estoy usando yo, que en este caso es 1440. Como esto es un carrusel, yo necesito que me queden cosas afuera, como habíamos visto en nuestros prototipados. Y entonces creo que ahí está. Después tenemos una buena forma de modificar los anchos, antes que me olvide, que es empezar a jugar con los fill container. Entonces, si yo necesito que todo esté dentro de mi contenedor, quizás apretando fill container, esos anchos empiecen a modificarse de tal manera que entren dentro del contenedor. Incluso fíjense, si empiezo a achicar y agrandar el contenedor, miren qué ocurre con los anchos que no le modifiqué acá. Empiezan a calcularse automáticamente. Por eso no lo hice directamente de acá. Acá podría tranquilamente haber dicho, che, todos los anchos van a ser así, pero generalmente es mejor cuando uno use AutoLayout que los anchos, si yo quiero esa flexibilidad que veníamos hablando en estas últimas clases, lo mejor es que todo sea fill container, porque me va a permitir hacer este tipo de cosas. Empieza a suceder que hay cosas que se me escapan, como les mencionaba antes, y que esto va a ser un carrusel.
Así que es probable que en este caso en particular yo necesite tener un ancho fijo de los elementos. Así que en este caso podríamos poner el ancho fijo que sea de, no sé, 4, no, es un montón, 340, por ejemplo. Entonces el frame que los va a incluir va a medir 1440, pero cada uno de los elementos va a tener un ancho de 340 que va a sobresalir de ese gran frame. Vamos a pasar a la segunda y última parte. El footer no lo vamos a hacer porque no vamos a tener tiempo, que quizás es la parte más fácil, que es esta composición tipográfica. Así que vamos a agregar acá un nuevo texto que dice 2.5M. Vamos a bloquear esto acá. Y después tenemos un texto que es de usuarios en América Latina. Ya son parte del futuro del dinero e Internet. También tenemos un pequeño enter acá. Acá sí podemos hacer el enter. Perdón. Vamos a aplicar este texto acá. Este texto es un poquitito más grande, así que vamos a agrandarlo. 140 píxeles, calculo que ahí está bien. Y después tenemos este texto que también tiene que ser un poquito más chiquito. Vamos a escalarlo para ver cuánto mide. Creo que le pegué ahí también. 40 píxeles vamos a ponerle. Acá lo mismo. Tenemos este que ya nos quedó en verde, perfecto. Y tenemos estos textos de acá que le podemos poner a este el color blanco que corresponde. Vamos a ir a white. Y nos queda el E también que le aplicamos el white. Lo mismo que habíamos hablado antes. Tenemos este elemento. Pueden quedar así, sí, no pasa nada, nadie les va a decir nada si lo tienen colgado y agrupado, no pasa nada. Podemos aplicar la auto layout y vuelvo a repetir, tener un poco más de control de las cosas que habíamos mencionado en cuanto a espacialidad, padding y demás. Vamos a ponerle 40 píxeles de padding. Y en teoría ya tendría que estar. Voy a limpiar un poco esto que me quedó un poco pegado, perdón. Voy a subir a esto acá arriba. Y este lo voy a dejar acá. Y todo esto lo voy a mover para la derecha. Ahí está un poco más prolijo. Ahora bien, tendríamos que en teoría, como estos dos tienen un background que también tiene ese gradiente que habíamos creado, lo mejor sería que estos dos sean amigos y después se unan en un gran auto layout con el hero inicial. Así que vamos a ver cómo nos sale. Estos dos elementos entonces tendrían que amigarse, así que vamos a ponerle un auto layout. Fíjense que ahí hubo una pequeña alineación, desapareció este frame de acá, así que estos ya son amigos. Vamos a darle un espacio entre ellos que sea de, no sé, 120 píxeles, me parece óptimo. Y ahora sí vamos a aplicarle el padding, perdón, el padding vertical, que en este caso podemos ponerle también 120. Cosa de que yo no tenga que aplicarle a cada uno de los elementos ese padding, si no se va a volver todo medio tedioso y no sé, tendría que aplicarle un background a cada uno y sería un lío enorme. Así que ya los amigamos, vamos a darle un padding compuesto a cada uno, a los dos en particular. Y el día de mañana, si necesitamos que este espacio sea menor, ya no voy a tenerlo como elementos por separado, incluso si el padding necesitamos que sea menor, va a ocurrir lo mismo. Así que al amigarlos, ya podemos manejar eso como si fuese una entidad toda unificada. Y a su vez, a este gran auto layout que acabamos de hacer, vamos a unirlo al primero que hicimos. A este vamos a ponerle, no sé, contenido. Lo unimos al de arriba. En este caso está teniendo un espacio de 84 píxeles, invisible, pero sería este, así que vamos a darle 0. Ay,
Perdón. Y en teoría ya está. Me queda aplicarle este gradiente, así que vamos a ver si le podemos aplicar el que creamos antes. Ah, no lo habíamos agregado a estilos. Bueno, vamos a agregarlo a estilos. Voy al componente que ya lo tengo creado. 4 puntitos más. Y este vamos a ponerle radial green. O sea que me quede grabado. Y para evitar hacerlo de nuevo, fíjense lo fácil que es. Seleccionamos todo el auto layout de contenido, no todo esto, porque si no haríamos lío. Vamos al de contenido, 4 puntitos, radial green. Y en teoría me quedó más o menos igual. Obviamente esto hay que modificarlo porque ya viene medio mal craneado desde el inicio. Vamos a ver si podemos modificarlo acá para que se asemeje un poquitito más. Eh, Quizás tendría que ir así, ¿no? Más o menos. Bueno, vamos a dejarlos así. Yo confíen en que soy muy prolijo en diseño, pero ahí más o menos me quedo. Y en teoría ya estaría. Vamos a ver si esto más o menos se ve en un prototipo. Voy a aplicarles. Vamos a terminar justo y medias. Voy a aplicarle a esto el flow starting point, cosa de si quiero verlo en la ventana, lo puedo ver. Y ya lo tenemos creado. La web que teníamos de referencia era esta, con el video, esto que se mueve, que se los debo, pero les voy a pasar el tutorial para hacerlo, y esto que está aquí. Y nuestro Figma quedó más o menos igual. Tenemos esto acá, que ahora vamos a hacer que se mueva, y estos textos que tenemos aquí abajo. Algo que no lo dije, pero espero que se note acá, suma muchísimo la parte de videos que puede poner, que te deja poner Figma, así que el día de mañana cuando tengan que hacer una presentación o algún prototipo de algo, ayúdense con los videos porque les suma un montón y más cuando uno empieza a agregarle cuestiones interactivas. Recién veíamos en el boceto que hizo Diego para la clase pasada. eh, Imagínense si a eso le empezamos a agregar videos, si bien es una presentación habitual que uno tranquilamente puede hacer en PowerPoint, ya cuando le empieza a agregar cuestiones interactivas de clics, que también nos permite hacerlo PowerPoint, pero de una forma un poco más amena, o incluso agregarle carruseles a las cosas, como también había hecho Diego al final con la parte de los libros de diseño, suma muchísimo. Así que anímense a agregarlo porque realmente es un valor agregado que no se puede encontrar casi en todos lados. Vamos a ver si podemos hacerlo de el carrusel horizontal. Esto, fíjense que cuando agrego el clip content y empiezo a cortar esto, que era lo que habíamos hablado al inicio de la clase, que no estábamos grabando en ese momento, se me cortan las cosas de arriba porque básicamente está agarrando el alto de la caja, así que acá tenemos que empezar a manipular la altura y el ancho de los frames, cosa de que me permita tener un poco más de control sobre lo que corta y no corta. Y a esto en teoría tendríamos que agregarle en el overflow que tenga un scroll horizontal. Vamos a ver si funciona. Y sí, funcionó. Esto, les vuelvo a repetir, sí, se puede hacer automático, es medio enquilombado, pero les prometo que les voy a pasar. Pero fíjense cómo ya empieza a tener vida y de algo que era un boceto, uy, perdón, como el que teníamos acá, que era, no, acá, perdón, recontra estático y sin vida, ya incorporándole el video, incorporándole un prototipado tan simple como hacer un listado de cosas horizontales, aplicándole el overflow horizontal, ya empieza a tener una vida distinta en donde empieza a ser interactivo. Y ese al fin y al cabo es uno de los objetivos principales que tiene la parte de prototipado en Figma. Incluso, vamos a ver si me deja, porque una de las desventajas que tiene Auto Layout es que hay veces que no me permite stiquear cosas. Eh, bueno, incluso esto. Por ejemplo, no sé, yo quiero que, por ejemplo, en el video acá, cuando yo hago scroll, me va acompañando esta barra superior de menú. Ah, incluso tiene un efecto de blureado. Bueno, eso también nos permite hacerlo en Figma, que este elemento de acá
tenga, en lugar del scroll with parent, es decir, que scrollee automáticamente, le podemos poner sticky y al momento de hacer scroll empieza a acompañarme a medida que yo hago scroll. Acá sucede lo que les iba a decir. Una de las cosas medio malas que tiene AutoLayout es que las cosas tienen comportamientos en el frame en donde suceden. Por ejemplo, yo acá apliqué este sticky dentro del frame de AutoLayout. Si yo quiero que esto viva en toda la página, y eso es una de las cosas malas que tiene AutoLayout, tendría que sacarlo del AutoLayout de Hero y empezar a hacerlo convivir en el AutoLayout general, que es este frame 19. Y fíjense cómo ahora se me empiezan a romper todas las cosas y es recontra tedioso. O sea, yo acá traté de armarlo con el approach de que vean que todo se puede armar, pero cuando uno empieza a querer hacer prototipos con este tipo de cosas, tiene que empezar a tener en cuenta que si yo saco algo de un auto, o mejor dicho, que yo hago algo un AutoLayout, el comportamiento que quiero que tenga ese elemento va a suceder dentro de ese AutoLayout. La clave para poder solucionar eso y que yo pueda empezar a sacar cosas y que te empiecen a tener los comportamientos deseados es empezarle a darle anchos fijos a las cosas, perdón, alturas fijas a las cosas, cosa de que no se modifique el tamaño que yo le di. Por ejemplo, a esto que yo le di un hack de 714, ponerle fix, es decir, que si saco esto no se mueva, fíjense que quedó al mismo tamaño, y empezar a hacer que las cosas que yo quiero que efectivamente se muevan empiecen a tener una posición absoluta. Por ejemplo, acá se me rompió un poco, no pasa nada, pero vamos a ponerle no sé, 300 píxeles, cosa que me quede más o menos como estaba. Esto ya salió de mi AutoLayout general. Fíjense que este frame 19 es el AutoLayout general. Tengo el de contenido, tengo el de Hero, el de contenido que está abajo, y frame 3, que es mi menú, quedó por afuera con el frame alrededor que indica que está en posición absoluta. Si yo a ese elemento le digo que sea sticky y que esté flotante en un absolute position dentro del flow, dentro del autolayout general, ahí sí va a empezar a comportarse independientemente del autolayout que suceda por debajo. Es muy complejo, así que le agregué una pequeña capita de complejidad al final, pero entiendan que está hecha la ley, medio hecha la trampa. O sea, lo que permite AutoLayout, esta es una también de las cosas medio malas que tiene AutoLayout. AutoLayout te permite hacer las cosas cómodas, hacer las cosas controladas, pero cuando ya empezás a necesitar una interacción entre los frames, empieza a complejizarse un poco más la cosa porque justamente cada frame, cada AutoLayout es como un pequeño mundo. Lo mismo ocurre, por ejemplo, no sé, con esto. Si yo a este le pongo sticky estando dentro del frame del giro, en teoría va a estiquearse, o sea, va a suceder el hecho de que se pegue al top del frame, pero una vez que dejo de estar en ese frame, este acompañamiento de sticky se terminó, me dejó de acompañar. Y solo me sigue acompañando el del menú, que es el que aparece por fuera de los otros autolayouts. Hemos terminado. No sé si queda alguna duda, si se complicó mucho al final. Vuelvo a repetir lo que dije desde el inicio. Esto es prueba y error, equivocarse, hacer las cosas mal, tratar de hacerlas lo mejor posible. Siempre tener al lado de la pantalla de Figma un pequeño videíto tutorial de lo que uno está haciendo, porque al fin y al cabo lo que más beneficia a Figma es esta actitud colaborativa que incluso se ha visto a lo largo de algunas de estas clases. Eh, no sé si quedan dudas, preguntas, consultas, sugerencias. No, todo perfecto, Agustín. Gracias. Bueno, perfecto, perfecto. Gracias por todo. Hay un pequeño ejercicio para esta última clase que obviamente no sé si tiene fecha, tendría que preguntarle a Juan Gil.
si hay un deadline para esto. Pero básicamente es seleccionar alguna página que ustedes suelan navegar y hacer no toda la página, no sé, entran a, yo qué sé, infobae.com y que puedan agarrar alguna de las partes que tiene esa página, una sola, y puedan replicarlo reutilizando todo lo que estuvimos viendo en estas clases. Desde componentización, algunas cosas de auto layout, algunas cosas como, no sé, algo tan simple como hacer el prototipado de un carrusel. Pero que puedan incorporar un poquitito de cada una de esas cosas, que es un poco también lo que estuvimos viendo la clase pasada cuando armamos la presentación y que ustedes hicieron para el trabajo práctico de la presentación. Pero nada, no sé bien cómo es el deadline, incluso no sé bien cuándo efectivamente como que se cierra esta clase y ya no se puede comentar más. Espero que no suceda, así queda abierta en Teams. Pero nada, sería eso. Obviamente mi channel en el chat sigue más que abierto para cualquier consulta técnica, incluso consultas de vida o de Figma o académicas que tengan en particular. Así seguimos obviamente en contacto. No sé, Bueno, perfecto. Nicolás. Sí, Perdón. Sí, ¿tenés alguna duda, Nicolás? sí, perdón, no, gracias, te agradezco por muy bueno el curso. Es con nota, ¿no? Va a ser con nota los... Entiendo que sí, entiendo que sí. O sea, justamente por eso venían de la mano con algunos de los ejercicios. Ok, Pero no sé específicamente si es una nota en particular o si es un, no sé, aprobado muy bien, bien mal. O sea, no sé en qué escala se mide eso porque tampoco bien, en Web Campus me aparece como para poner una nota en particular. Pero nada, incluso si llego a tener novedades sobre eso, lo voy a conversar con Juan y ni bien tenga noticias, se los pongo en el channel, así están todos al tanto de cómo sigue esto. gracias. Ok, y Agustín, de este último ejercicio que hay que hacer, entonces, ¿hay alguna consigna escrita como de las anteriores? Sí. Les voy a pasar, como les mencionaba, Perfecto. como les paso siempre, la pequeña consulta en PDF, cosa de que lo puedan armar, y un resumen, como ya les he entregado, de un poco lo que estuvimos viendo esta clase, así ya lo tienen guardado en su Figma y lo pueden usar de manual de consulta, y obviamente la clase grabada también. Genial, buenísimo. Bueno, muchas gracias, Agustín, por todo, ¿eh? Muy Bueno, bueno. gracias a ustedes por escucharme. Espero que les haya resultado atractivo y nutritivo. Y nada, un placer haber formado parte de esto. Y Muy espero bueno. cruzarlos en la cursada. Algunos me los he cruzado, a Bernardo, que los conocimos el otro día. Así que espero cruzarlos por los pasillos de Guade. Dale, nos Muchas gracias. cruzamos. Gracias, Muchas Bueno, gracias. un Agustín. beso grande a Chao. todos. Gracias. Gracias. Adiós. Chau, Muchas chau. Adiós. gracias. Muy Chao. bueno todo, Agustín.